un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, en muy pocos días los equipos USAR de Bomberos de Chile salieron del país, llegaron hasta Venezuela, encontraron un escenario masivo de destrucción, especialmente en la zona de La Guaira, trabajaron en los rescates, algunos tan extensos como el de Hernán Gil, han vuelto al país, los han recibido en La Moneda y van camino a casa. Conversamos con uno de esos voluntarios hoy en Cooperativa. Soy Paula Molina y este es un nuevo episodio de Lo que queda del día en las grabaciones Policias Altea. Hoy recibieron un homenaje en La Moneda los equipos USAR de Bomberos de Chile que regresaron al país tras haber participado en los rescates tras los terremotos en Venezuela. Kevin Bedwell es oficial de enlace del equipo USAR y está con nosotros en Cooperativa. Muy buenas tardes, Kevin. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Hace poquito estaban en La Moneda, hace apenas unos días estaban entre los escombros en Venezuela. Han pasado de escenario bastante rápido, de escenarios muy, muy distintos. ¿Cuál es la sensación? ¿Cuáles son las reflexiones en este momento, Kevin? Sí, mira, como bien dice, se hizo bien rápido el pasar de los tiempos. Hace 10 días estábamos ahí en el grupo 10 de la facha, sin saber con qué nos íbamos a encontrar, un escenario bastante hostil, por así decirlo, enfrentarnos a esa tragedia y luego 10 días después el regreso a Chile y que nos hayan recibido con homenajes, con tributo y con el cariño de la gente, eso nos llena el corazón, en verdad. Kevin, ustedes han dicho que lo que han visto en Venezuela ha sido peor, por ejemplo, que lo que se vio en Chile en el 27F. ¿Qué imágenes de Venezuela, qué de lo que vieron, experimentaron en Venezuela le ha hecho pensar en eso? ¿En qué momento se dieron cuenta que estaban en una catástrofe, ante una catástrofe de otra escala ya? Mira, para decir verdad, claro, no, en otra entrevista hemos dicho que no hay punto de comparación entre lo que pasó el 2010 con el desastre de Venezuela, sobre todo en la ciudad de La Guaira. Habían cuadras, filas completas de edificios colapsados, habían poblaciones completas en el suelo. El nivel de desastre era muy, muy amplio, decenas de edificios colapsados uno tras otro. Entonces no hay un nivel de comparación con lo que hemos vivido acá en Chile el último tiempo. Y ya en los primeros minutos, ya haber un poco investigado de la emergencia propiamente tal, nosotros sabíamos que íbamos a enfrentarnos a este tipo de situación que era diferente a lo que hemos visto acá en Chile. Sin embargo, tenemos el entrenamiento, tenemos el equipamiento y confiamos en nuestras capacidades de que hoy íbamos a poder enfrentarnos de la mejor forma posible. Kevin, fue yo creo que muy emocionante para muchísimas personas seguir el trabajo de ustedes, pero también el trabajo de todos los equipos internacionales que llegan muy rápidamente a realizar estos rescates. ¿Cuánto hay de tecnología, cuánto hay de experiencia en los rescates que ustedes hacen? ¿Cómo se decide por dónde empezar? Porque no es llegar y empezar a sacar escombros. ¿Qué nos puedes contar de ese trabajo que hicieron ustedes? Sí, mira, te puedo contar brevemente la metodología de trabajo. La metodología de trabajo es la siguiente. Los equipos USAR cumplen una normativa INSARAC. INSARAC es el grupo internacional de búsqueda y rescate que depende de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, de las Naciones Unidas. Entonces, los estándares a nivel mundial es un lenguaje común para todos. Entonces, esta metodología de trabajo y estos estándares de trabajo es compartida por todos estos equipos. Entonces, una vez que nosotros establecimos la metodología de trabajo, el equipo que va llegando al país se va sumando a esta metodología. Entonces, en los primeros minutos tenemos que reunirnos con la autoridad local y definir las prioridades de rescate. Es decir, que nos va a decir, en esta zona necesitamos
priorizar y en esta otra y en esta otra. Y ahí se hace una sectorización. Y una vez que se aplica la sectorización, nosotros aplicamos a los diferentes equipos de rescate disponibles unas búsquedas. Y esta búsqueda va definiendo prioridades de rescate y nosotros vamos a priorizar siempre un lugar donde tengamos víctimas vivas confirmadas y en el menor tiempo de ejecución de rescate. Esas son las que van a tener mayor atención sobre otras. Y así la célula de coordinación va asignando los diferentes grupos de rescate para aplicar las técnicas de rescate y rescatar las vidas lo máximo posible, de la forma más eficiente posible. De los rescates que hicieron Kevin Bedwell, probablemente uno de los más impactantes por la cantidad de tiempo que había transcurrido, por la sobrevivencia, fue el de Hernán Gil, ¿no es cierto? ¿En qué momento supieron que había una persona viva? Tú decías, esa es una de las prioridades para hacer los rescates, pensar que hay, encontrar que hay alguien que es posible rescatar. ¿Qué permitió que Hernán sobreviviera tantos días? ¿Cuán difícil fue hacer el proceso de rescate? Sí, nosotros nos detectamos ahí a Hernán Gil 3 días hasta 4 días antes de haberlo extraído. Porque el rescate propiamente tal de Hernán duró 100 horas. ¿Ya? Desde que nosotros detectamos con los sonares, detectamos presencia de vida y ahí pudimos acceder ya a la ubicación y triangular dónde estaba la ubicación de él. Y como bien dice, ahí fue un procedimiento bien arduo de llegar en la ubicación de Hernán, dado que él estaba en un subterráneo, en un -2. ¿Ya? Entonces ahí el equipo de rescate con otros equipos de rescate también de la Florida, de Costa Rica, etcétera, otras naciones, tuvieron que hacer una fuerza de tarea en conjunta para hacer el acceso posible. Hicieron un primer túnel, que el primer túnel no tuvo éxito en la llegada porque la estructura estaba demasiado debilitada, era muy riesgoso sacarlo por ese acceso, así que tuvieron que hacer un segundo túnel que al final de cuentas lo pudieron acceder. Nosotros viajamos con equipamiento médico, con médicos dentro de nuestro grupo de rescate, que los médicos pudieron pasar sondas para mantener hidratado a Hernán y eso también prolongó y ayudó al equipo de rescate de poderle dar mayor tiempo para hacer las maniobras de rescate propiamente tal. Claro, o sea, ese trabajo médico, ese aporte médico entonces del equipo chileno amplió la ventana para poder rescatar a Exactamente, amplió la ventana, tal cual. Logró estabilizarlo. Eso es un trabajo bien importante. Era muy emocionante seguirlo desde acá, Kevin, porque uno no podía sino recordar, por ejemplo, la imagen de los mineros, ¿no es cierto?, atrapados en Chile, y cómo estas líneas de vida, esta posibilidad de entregar hidratación, es la que, claro, es clave para poder rescatarlos. Kevin, Chile lleva una larga experiencia en términos de normas de construcción, en términos de comprender que no es el terremoto el que toma la vida de las personas, son las construcciones que colapsan, ¿no es cierto?, los edificios que caen. Después de haber estado usted en Venezuela, ¿qué cree que se debería valorar más en Chile, o qué se puede aprender en Chile, o qué se puede recordar en Chile en relación a esta necesidad de que las construcciones sean seguras? Sí, como bien dices, nosotros como grupo de rescate somos la última medida, por así decirlo, de lo que se hace. Nosotros siempre recomendamos, siempre desde el punto de vista de la preventiva. Todo esto de la educación que se le puede dar a la población de qué hacer frente a un sismo, cómo generar un triángulo de vida, donde poder resguardarse durante un sismo y yo creo que lo más importante, como bien dices tú, es tener una norma constructiva vigente y también tener la fiscalización propiamente tal que ésta se aplique. Kevin, ¿qué imagen se trae de Venezuela? ¿Qué conversación quizás?
¿Qué se trae de un rescate como este, tan intenso? Ustedes llegaron muy rápidamente, se trasladaron casi de inmediato, estaban de madrugada en Venezuela y usted decía, ha pasado todo muy rápido, desde los rescates hasta el homenaje y luego la llegada a casa. ¿Qué se trae de Venezuela? ¿Qué cree que se va a quedar con usted? No, o sea, lo que más me queda a mí es el pueblo venezolano, el nivel de resiliencia que tiene. En verdad, ellos estaban viviendo una tragedia. Nosotros llegamos a las 24 horas, pero el cariño, la simpatía, nos recibían con una sonrisa en la cara, diciendo que estaban viviendo una tragedia, la amabilidad, en verdad, eso es impagable. O sea, que en las calles también nos agradecían, cada persona de Venezuela que nos cruzábamos ahí en La Guaira. Agradecía nuestra labor. Entonces, ¿cómo nos recibieron? Nosotros que somos bomberos voluntarios, también, o sea, cuando vamos a un incidente, a un incendio, a un rescate, nosotros nos damos por pagado con un simple gracias, un abrazo, y acá lo vimos con creces. Entonces, yo creo que eso es lo que se paga al final de cuentas. Ya, pues Kevin Bedwell, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Cooperativa. Bueno, bienvenido a casa, pues bienvenido a Chile, a todo el equipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.